La tilapia es endémica de África y del Medio Oriente. Sin embargo, por su gran capacidad de adaptación, la posibilidad de ser criada en diferentes sistemas de cultivo, los altos rendimientos que llega a presentar, por su sabor y por las características nutricionales de su carne, ha sido introducida en diferentes ambientes de todo el mundo, principalmente en zonas tropicales y subtropicales, colocándola entre los peces de agua dulce más cultivados a nivel global, lo que a su vez le ha permitido demostrar ser un verdadero resiliente de aguas cálidas. Considerando su importancia en la región, el proyecto Estrategias Multidisciplinarias para incrementar el valor agregado de las cadenas productivas del café, frijol, mango, agave mezcalero y productos acuícolas, tilapia en la región Pacífico Sur, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, implementó una serie de actividades para fortalecer su cultivo. Un tema importante para el proyecto es el tema de la tilapia. Se abordó esa temática porque en toda la zona Pacífico Sur podemos encontrar pequeñas unidades de producción de tilapia. Es un tema interesante hablando de un aprovechamiento para tener una fuente de proteínas cercanas para esas poblaciones que viven en esas zonas. El CIAT tiene un proyecto grande sobre ese tema. Dentro del conjunto de instituciones que participaron en el proyecto, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD, tuvo una importancia destacada en el desarrollo de las actividades en el subproyecto Tilapia. El CIAD es un centro de investigación con reconocimiento internacional por su calidad científica y sus programas de posgrado. Contribuye al desarrollo sustentable y al bienestar de la sociedad en las áreas de alimentación, nutrición, salud, desarrollo regional y recursos naturales, mediante la generación, aplicación y difusión de conocimiento científico-tecnológico, la innovación y la formación de recursos humanos de alto nivel. El CIAD Mazatlán realiza investigación y atiende la demanda del sector productor de alimentos por acuacultura. Tuvo la oportunidad de participar en este proyecto interinstitucional y multidisciplinario precisamente con el tema tilapia. Existe una confianza del sector hacia el CIAD por las actividades que hemos estado realizando hace más de 2 décadas. La tilapia es uno de los peces que más se cultiva alrededor del mundo. Si bien hay grandes empresas que se dedican a la producción de tilapia a manera de negocio, hay muchas granjas de tilapia en todo el país que juegan un rol importante para el sostén de las familias, para el desarrollo de las comunidades rurales. Los estados del Pacífico Sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados de mayor pobreza multidimensional en el país. Pobreza multidimensional no es solamente pobreza de ingreso, sino pobreza alimentaria y de servicios y seguridad social. En Chiapas, por ejemplo, el 83% de su población carece de seguridad social. En Guerrero, el 58% no cuenta con servicios básicos en la vivienda. Y en Oaxaca, el 35% no tiene acceso a alimentación. Los 3 estados tienen los ingresos per cápita más bajos de todo el país. Incluso sus montos son menores a la mitad del promedio nacional. Y por lo tanto es urgente apoyar al sector rural. Nosotros trabajamos en el área de acuicultura y sabemos que el cultivo de tilapia, pues en México y en muchas partes del mundo es un cultivo importante, ya que proporciona alimento para las familias de los productores rurales e ingresos por la venta del producto. Sabíamos pues que en estos 3 estados el cultivo de tilapia se estaba llevando a cabo. Por estar estos estados tan lejos y las poblaciones rurales también más lejanas todavía, carecen del apoyo técnico para lograr el cultivo con ganancias, con el que se logre llevar a cabo, mejorar su nivel de vida. Realizar el proyecto en las comunidades rurales que desarrollan cultivo de tilapia en estos estados era muy importante, como una manera de asistir a estos productores y ayudarles a los beneficios socioeconómicos que el cultivo de tilapia genera. Estos 3 estados incluyen, por ejemplo, Chiapas, que es actualmente el productor número 1 de tilapia en el país,
Oaxaca y Guerrero, donde el cultivo de la tilapia y el consumo de la tilapia en el ámbito rural está muy posicionado. Hay una costumbre, hay un hábito cultural por el consumo de la tilapia en los ámbitos rurales. Nuestro enfoque en el proyecto fueron los productores de escala micro y pequeña en el ámbito rural de estos 3 estados. El subproyecto Tilapia, desarrollado por el CIAT Unidad Mazatlán, se dividió en 3 módulos: economía, finanzas y política pública, nutrición y alimentación, sanidad e inocuidad. El proyecto desarrolló con los pequeños productores diferentes actividades. ¿Cuál es el formato? Enseñarles formatos sobre los cuales registraran información. El registro de información no existe. Y todos, sin embargo, compran todos los días algo, venden algo, gastan en algo, tienen ingreso por ventas. Capacitaciones del manejo financiero en la granja. Hubo un pequeño componente de cambio climático. Hablamos con ellos de los impactos en la escala del proyecto que ellos tienen, que es micro y pequeño. Y finalmente les enseñamos la importancia de llevar toda la información de ellos en el agregado hacia políticas macroeconómicas que desde los gobiernos, en este caso, deben ser desarrolladas para el desarrollo sostenible de sus actividades. Generamos manuales específicamente enfocados a comunidades que hablan otras lenguas en estos estados, dirigidos a enseñarles desde cómo registrar una compra de un alimento, de un alevín, organizarlo para que puedan atender ventas, por ejemplo, en mercados comunitarios, etc. Y finalmente el proyecto se enlaza con la Red Tilapia México. La Red Tilapia México es una red establecida en todo el país con el enfoque de micro y pequeños productores. Más de 17 universidades y 50 investigadores hacemos en todo el país una amplia gama de acciones en beneficio del micro y pequeño productor. Como parte del trabajo que desarrollamos en el componente de economía, caracterizamos al productor y a su hogar desde el punto de vista socioeconómico. Si bien todos estos son micro y pequeños productores, algunos ya un poco hacia la escala mediana, pudimos conocer a través de la encuesta que Coneval aplica en el país para la determinación de pobreza multidimensional, pudimos conocer precisamente las dimensiones de la pobreza, cómo están en los hogares de estos productores. Es decir, no solamente la pobreza de ingreso, sino también la pobreza de alimento, la pobreza de seguridad social, de servicio médico, de acceso a la educación. La pobreza multidimensional precisamente se mide por dimensiones, donde ingreso es solamente uno. Es decir, yo puedo tener buen ingreso, pero en el indicador de pobreza multidimensional ser muy pobre. ¿Por qué? Porque algunos de los otros variables, dimensiones de esta pobreza son educación, seguridad social, servicios médicos. Entonces, hay ciertas de estas dimensiones en las cuales el cultivo de tilapia no puede incidir directamente. Por ejemplo, que un productor rural en una zona muy alejada no tenga acceso fácil a un servicio médico, a una clínica médica, a un centro hospitalario de primer nivel, no depende del cultivo de la tilapia. Depende de servicios macro externos a él. Los cultivos de jaulas usualmente están retirados, están en cuerpos de agua como presas, retirados de zonas urbanas o hospitales o centros médicos muy pequeños. Su componente de acceso a servicios médicos es muy bajo. Todos los productores rurales, todos, no tienen seguridad social. Ahí son todos, no algunos sí, otros no, todos. Entonces están en una desventaja. La pobreza multidimensional la va a incidir en la dimensión de seguridad social. Fuimos el primer reporte y somos el primer estudio que en un trabajo de FAO ya lo reportamos, el nivel socioeconómico y el nivel en pobreza multidimensional que tienen estos productores. Nos encargamos de demostrar a los productores, pero también a los tomadores de decisión a nivel gobierno estatal, gobierno federal, la relevancia del impacto del cultivo de la tilapia en las condiciones socioeconómicas, en este caso la pobreza multidimensional. Es decir, actualmente ya podemos decir que aquellos hogares
donde hay un proyecto de tilapia están en una condición de pobreza multidimensional mejor que los hogares en estas zonas de alta marginación donde no hay. Ahora, es importante decir que en los ámbitos rurales, en los territorios rurales, los productores de tilapia no se dedican solamente a la tilapia. Es como los agricultores de muy pequeña escala no son solamente agricultores. El productor de tilapia tiene las tilapias, pero también trabaja en una parcelita si la tiene o le trabaja a alguien, y tal vez es albañil y tal vez es carpintero o es plomero o demás. No son productores exclusivos de tilapia la mayoría de los productores de micro y pequeña escala. Entonces, entendiendo eso, la actividad acuícola es solamente una de las que incide en la pobreza multidimensional de estos productores y sus hogares, pero es una importante, y donde tiene muy claro efecto es en la alimentación. Si bien el enfoque fue sobre la producción primaria, es decir, cómo se produce la tilapia en estos micro y pequeños productores, entramos ya al análisis de los mercados. Los mercados para estos pequeños productores no son mercados ni de exportación, por supuesto, ni cercanamente tampoco de mandar al centro del país, por ejemplo, a Ciudad de México. Los mercados tradicionales para estos micro y pequeños productores son de cadena corta, son mercados locales, mercados como les llama FAO de kilómetro cero, es decir, estos productores usualmente acceden de manera directa a su consumidor final, son vendedores directos. En algunos casos venden a través de compradores que llegan y van recopilando tilapia en granjas que son aledañas, pero el impacto socioeconómico del componente alimentación de estas micro y pequeñas empresas es porque en los ámbitos locales, en los territorios rurales muy diferentes cada uno de ellos, este producto se vende de manera directa. Y de hecho, en Oaxaca, en Guerrero, también en Chiapas hay una cultura en lo rural por el consumo de la tilapia, muy diferente por ejemplo, al norte del país donde esto no se da. Es muy común llegar en Guerrero, en Oaxaca, Chiapas, a una comunidad rural, y si hay un cultivo de tilapia en esa comunidad, vamos a encontrar la tilapia ofrecida y vamos a encontrar probablemente hasta un restaurante en el cual podemos llegar y consumir tilapia directamente. En estos estados la tilapia entonces no solo tiene una oferta local, sino que es una tilapia de muy alta calidad. Es una tilapia que no es importada, obviamente, es una tilapia que la trazabilidad es muy clara porque está producida ahí mismo por pequeños productores y tiene un arraigo cultural, hay una manera y una tradición ya de comerla. Documentamos mucho el rol de la mujer en el cultivo de tilapia en la micro y pequeña escala. Las mujeres sustentan en muchos casos el cultivo. Son quienes se encargan, por ejemplo, de las actividades de alimentación todos los días, de monitorear qué está pasando con el tanque o con la pila o con el estanque todos los días. El rol de la mujer es principal. En estas comunidades, en estos territorios rurales, la tilapia sin duda tiene una importancia altísima socioeconómica, y el involucramiento de las mujeres y los niños es también muy importante porque les genera un conocimiento de una actividad que ellos después van a desarrollar. ¿Qué es lo que sigue? La generación de aplicaciones digitales para la comercialización de la tilapia, revaloración del uso de subproductos, es decir, cómo pueden los subproductos reutilizarlos y de alguna manera darle algún uso a lo que de otra forma sería desechado, desarrollar mercados comunitarios, el perfil nutricional para los hogares, analizando el impacto de la tilapia en la calidad nutricional de los hogares y la accesibilidad a dietas nutritivas en cada uno de ellos. Lo más caro de una operación acuícola es el costo del alimento. ¿Cuál era el objetivo para beneficiar a los productores del sur? Precisamente identificar todos los ingredientes que pudieran estar disponibles localmente en cada uno de los estados participantes. Con el apoyo de los comités de sanidad pudimos darnos a la tarea de hacer la identificación y caracterización de cada uno de ellos. Esto nos iba a permitir poder bajar el costo del alimento que ellos actualmente utilizan.
Una patente registrada por SIA se puso a disposición de los productores para que fuera el componente principal de los proyectos ejecutivos que se les entregó, porque esto consistía en implementar una planta de alimentos en cada estado y puedan ellos elaborar, manufacturar su propio alimento. Esto con la finalidad de que se bajen los costos y ellos puedan tener una mayor rentabilidad económicamente y socialmente hablando. Cada uno de los estados genera una gran cantidad de compuestos orgánicos desaprovechados y nosotros nos dimos a la tarea de poder utilizarlos, ya sea los subproductos pesqueros, que es uno de los subproductos con mayor valor nutricional, poderlos utilizar de manera directa como harina o bien como hidrolizados. Este componente viene a ser la fuente principal de proteína que redujo considerablemente los costos del alimento. Estamos hablando de la tercera parte de lo que cuesta un alimento comercial. Primeramente, nosotros teníamos que conocer al sector cuál era la problemática sobre alimentos, sobre el manejo del mismo, las buenas prácticas, y esto nos llevó a planificar y impartir cursos de capacitación en cada uno de los estados para que pudieran tener mejores o mayores elementos, mayor información para el buen manejo de un alimento. Después de esas actividades pasamos a la identificación de los subproductos o ingredientes de cada estado y fueron caracterizados químicamente hablando y nutricionalmente poder hacer un alimento. Uno de los objetivos fue determinar la cantidad de proteínas, de grasas, ceniza, lípidos y fibra de los insumos que se encontraban disponibles en los estados del Pacífico Sur para incorporarlos a una fórmula para tilapia y cumplir con los requerimientos óptimos para esta especie. Este alimento parte de una formulación patentada, la cual da excelentes resultados tanto en crecimiento como en conversión alimenticia y supervivencia. Posteriormente a eso, tuvimos que realizar una prueba piloto comercial en Usumacinta, Chiapas. Este estado fue seleccionado dado que existían las condiciones para llevar a cabo la prueba a nivel piloto y tuvimos la oportunidad de compararlo con uno de los alimentos que mayormente se usa en el sector, lo cual nos dio mejores resultados de crecimiento. Sin embargo, lo más importante aquí era que el costo del alimento se reducía sustancialmente. En el proyecto Agave se encargaron de revalorizar los subproductos que vienen del agave. Nuestra colaboración se relacionó con evaluar uno de los compuestos encontrados en la piña de agave y evaluarla en cultivos de tilapia como alimento. Esto con el objetivo de realizar un alimento funcional que contribuya a que estos peces, que son las tilapias, tengan una mayor resistencia al estrés que experimentan cuando se cultivan en las granjas y les genere menor pérdida a los productores acuícolas, porque aquí en México la tilapia es cultivada en altas densidades, lo que quiere decir que cultivan muchos peces en un espacio reducido de agua. Esto le genera estrés a los peces y puede ocasionar mayor mortalidad, lo que se traduce a mayor pérdida a los productores acuícolas. Con el uso de alimentos funcionales se busca que estos peces aumenten sus defensas y activen su sistema de defensa antioxidante y con ello se eleve la supervivencia en los cultivos. Entre los resultados que obtuvimos, destacamos que los peces alimentados con este compuesto proveniente del agave mejoraron su sistema de defensa, mantuvieron estables sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, y en general se mantuvieron en mejores condiciones que los peces alimentados sin este compuesto proveniente del agave. El compuesto que nosotros utilizamos para la alimentación de tilapia es un fructano que se denomina agavina. Proviene de la piña del agave. Sin embargo, existe un gran potencial para que este mismo compuesto pueda ser extraído de los residuos del cultivo de agave, ya sea de las hojas del agave o de los hijuelos. Asimismo, se evaluó el análisis bromatológico a alimentos comerciales que actualmente utilizan los productores de tilapia en los estados del Pacífico Sur. El objetivo de esto era determinar que sus alimentos se encontraran
en buenas condiciones para poderlos utilizar en el cultivo. Uno de los análisis de mayor importancia es la determinación de aflatoxina, la cual nos determina el nivel límite que puede tener la muestra, porque si no cumplimos con este límite permisible, los alimentos corren el riesgo de poder causar mortalidad en los cultivos de tilapia. Otra de las actividades que llevamos a cabo era considerar a los productores que hablan otras lenguas indígenas, principalmente en el estado de Oaxaca, donde aproximadamente el 80% de los productores hablan tzotzil. Nos dimos a la tarea y fue una actividad que disfrutamos muchísimo, elaborar manuales de elaboración y manufactura de alimentos y dar capacitación doblando el lenguaje a las lenguas que los productores de Oaxaca manejaban, que fue el tzotzil y mazateco, con la finalidad de que todos tengan la oportunidad de poder aprender, capacitarse en el manejo del alimento y en las diferentes actividades del proyecto. Tuvimos la oportunidad de podernos acercar a las autoridades de cada uno de los estados para poder sensibilizarlos y que ellos pudieran también sumarse a los esfuerzos de CONACYT y a los esfuerzos de este grupo de investigación para beneficio de los productores. Particularmente con el estado de Guerrero, tuvimos la oportunidad de acercarnos con las autoridades y poderles explicar cuál era la importancia de apoyar este proyecto de la planta de alimentos. Como parte de los resultados, uno de los entregables más relevantes e importantes era encontrar una fórmula para cada uno de los estados de bajo costo, lo cual lo logramos con la prueba piloto comercial que realizamos en uno de los estados, logrando con esta fórmula de bajo costo mejor crecimiento, mejor supervivencia y una mejor conversión alimenticia. Otro de los resultados también relevantes fue el haber apoyado a los productores en el manejo y las buenas prácticas de su alimento. Esto consistió en apoyarles en la evaluación de sus alimentos que actualmente ellos compran y utilizan en términos nutricionales con su contenido de proteína, lípidos y grasas, pero asimismo explicarles a ellos cuáles eran cada uno de estos nutrientes para cada una de las etapas de su cultivo. De acuerdo a los resultados expuestos y alcanzados, aún existe mucho por hacer. Si bien es cierto, se realizaron muchísimas actividades en los 3 estados en términos de capacitación en alimentos y se alcanzó un gran número de productores, sería recomendable continuar con las capacitaciones y alcanzar un mayor número de productores de recursos limitados. Como investigadores de CIAT Mazatlán, que socializamos la ciencia y podemos trabajar e interactuar con el sector productor de tilapia, tanto del norte como del sur, podemos concluir que existe una gran brecha entre ambos. Y este tipo de proyectos viene a favorecer de alguna manera y a proveerles a los del sur un mayor conocimiento en términos técnicos, en términos sociales, en términos de desarrollo regional. Y eso nos llena de gran satisfacción poder contribuir en el conocimiento, en el bienestar de los productores con recursos limitados de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La tilapia en cultivo no está libre de enfermedades. Muchas de estas enfermedades tienen que ver con agentes patógenos, virus, bacterias, hongos, y este es un problema que puede causar la muerte de la tilapia y afectar económicamente a las familias que se dedican a este cultivo, ¿no? También es bien conocido a nivel mundial que las enfermedades en acuicultura son, además de otros factores, uno de los aspectos más importantes que restringen el éxito de cualquier cultivo. Entonces era importante para nosotros identificar en estos 3 estados cuáles son las enfermedades que afectan a las tilapias bajo cultivo para poder darles recomendaciones a los productores y reducir el riesgo de las mismas. Por otro lado, todas las problemáticas que puedan presentar los productores no pueden solventarlas si no conocen las buenas prácticas de producción acuícola para obtener peces sanos, buenas ganancias
un producto saludable para los consumidores y lógicamente pues obtener ganancias de los mismos, ¿no? Se desconocía totalmente cuáles son las enfermedades que aquejan a las tilapias en el sureste mexicano y mucho menos las posibles causas. La problemática que nosotros detectamos en esa zona, en esa región sur del Pacífico, que es Guerrero, Oaxaca y Chiapas, es que el cultivo de tilapia tiene mortalidades recurrentes cada año. Los cultivadores no tienen una certeza de qué es lo que está pasando. Entonces, este proyecto enmarca esa problemática y lo que hicimos en términos generales es un diagnóstico sanitario de las condiciones en las que la tilapia está siendo cultivada. Muchas veces la investigación que se realiza pues es en granjas de tilapia que están más cercanas a la ciudad o grandes granjas, pero las granjas rurales que están en zonas alejadas, zonas remotas, a veces están desatendidas y en este proyecto lo que decidimos es acercarnos a esas granjas para saber si efectivamente hay presencia de bacterias, de parásitos, algún malestar en las tilapias y después, con base en este conocimiento, darles algunas recomendaciones. Para lograr cumplir con sus objetivos y llevar a cabo sus actividades específicas, el componente sanidad e inocuidad se dividió en 3 especialidades: parasitología, bacteriología, histopatología. Las actividades que realizamos en esta parte del proyecto de sanidad acuícola fue realizar muestreos en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lo que se hizo prácticamente fue ir a la granja, extraer los animales con signos clínicos, disectar las tilapias, seccionarlas para parasitología y luego para bacteriología y fijarlas para histología. Estuvimos revisando informes, artículos científicos sobre la información que había con el tema de sanidad acuícola en el Pacífico Sur. Aunque existen algunos estudios realizados fundamentalmente por los comités de sanidad acuícola, no son suficientes y no se enfocan, ¿no?, al conocimiento de microorganismos oportunistas que pueden convertirse en verdaderos patógenos. Con esos elementos, bueno, pues nuestro objetivo fue específicamente determinar la presencia y abundancia de los principales parásitos que afectan a la tilapia durante su cultivo, dar recomendaciones para su prevención y control y sobre todo actualizar a estos productores rurales en el tema para que estén fortalecidos y puedan tomar las decisiones adecuadas al momento que tengan problemas de mortalidad ocasionados por enfermedades en estos cultivos. Se pudieron revisar 63 granjas de tilapia, 24 en Guerrero, 21 en Oaxaca y 18 en Chiapas. Esto siempre fue con el apoyo de los comités de sanidad acuícola de cada uno de estos estados para poder en conjunto tomar muestras para análisis parasitológico en mi caso y conocer el estado de salud de estas tilapias. El componente sanidad ha trabajado directamente en campo con las comunidades Rosendo Salazar y Ostoacán de Chiapas, Palomares de Oaxaca, Acapulco en Guerreros. En cada comunidad se impartió un taller participativo referente a sanidad e inocuidad. Se estrecharon relaciones con los productores rurales y se fortalecieron los lazos de apoyo con estas comunidades que tantas necesidades tienen. Se impartieron 18 talleres de capacitación, 6 por estados, a productores rurales y también a los técnicos de los comités de sanidad acuícola que solicitaron este apoyo. También se capacitó a los productores en un aspecto interesante, muy interesante para ellos, que fue en las técnicas de toma de muestras. Estas técnicas de toma de muestras de las tilapias para conocer su estado de salud fue una cosa novedosa para ellos porque les daba la garantía de que podían tomar muestras cuando tuvieran los problemas en sus granjas. Por ejemplo, empezaban problemas de mortalidad, ellos ya estaban capacitados para tomar muestras de las tilapias enfermas y nos los enviaban a nuestros laboratorios, nosotros le dábamos el diagnóstico
Y después, tanto a través de un informe escrito como también se hicieron reuniones virtuales con ellos, se le daba la información, el resultado que habíamos alcanzado y se discutía con ellos cuáles serían las posibles soluciones o recomendaciones para salvar estos problemas y tratábamos, ¿no?, de recomendarle cuáles eran las soluciones a seguir. También debemos señalar que se han elaborado manuales didácticos que van a ser muy útiles para ellos porque se trató de ubicarlos de acuerdo a las necesidades de estas comunidades rurales. También se elaboraron infografías, también videos con problemas de casos de estudios que se han presentado en otras comunidades para que les sirviera de referencia y varios materiales gráficos. Todo esto servirá para difundir el conocimiento relacionado con la sanidad acuícola. Nuestro principal resultado fue darnos cuenta que en todas las granjas, prácticamente en todas las granjas que muestreamos, hay presencia de parásitos, sin importar si son granjas ubicadas en la costa, en la sierra, en los valles. En todos lados están presentes los parásitos. Hablamos, por ejemplo, de prevalencia. Prevalencia es un término que usamos para decir qué porcentaje de las tilapias o de la muestra está infectada. Y son prevalencias de moderadas a altas. Hablamos de 50% de los peces infectados hasta 100% de los peces infectados con parásitos. Principalmente, dos grupos de parásitos son los más importantes en cuestiones de sanidad. Uno son unos protozoos ciliados que le llamamos comúnmente tricodinas y unos gusanitos muy chiquitos que le llamamos monogeneos. Si bien la mayoría de los peces están infectados, el número de parásitos en cada pez es bajo, no representan un riesgo. Sin embargo, sí debe ser una como alarma el detectar estos parásitos, porque significa que las condiciones sanitarias no están bien, ¿no?, en los cultivos. Queremos hacer hincapié en que es importante que los productores a cualquier escala sigan las recomendaciones de las buenas prácticas de cultivo de tilapia para evitar la llegada de cualquier microorganismo ajeno al cultivo que puede entrar. Ahora, estos ciclidogiros y tricodinas, los que encontramos, generalmente no son reconocidos como patógenos importantes, ¿no?, o sea, que causen problemas de salud. Sin embargo, hay otros estudios, otros investigadores que han encontrado, por ejemplo, que a algunas especies de tricodina compacta, sí afecta, por ejemplo, causa lesiones, compromete el sistema inmune de los peces y esto puede ser un problema, ¿no? En cuanto a monogeneos, aquí en México hay algunos investigadores que han encontrado que sí, los monogeneos de estas especies que te digo de Ciclidohirus sí pueden causar problemas de salud, por ejemplo anemia. Estos parásitos monogeneos están principalmente en las branquias de los peces, entonces le causan heridas, lesiones, molestias. Las branquias es el sistema respiratorio de los peces y obviamente pues al tener estos parásitos sí alguna incomodidad les causa, ¿no? Y si a esto le sumas otros estresores, otros factores que hay en los cultivos, pues los problemas se hacen más grandes. Finalmente, la problemática social va más allá de lo que a nosotros nos compete particularmente. Algunos productores cultivan en sitios como donde aquí no puedes controlar la calidad del agua, ¿no? Y sobre todo si están cercanos a alguna ciudad, pues son aguas muy contaminadas. O sea, una ventaja del cultivo a veces en estos lugares es eso, que te ahorras la parte de tus tanques, del agua, de los recambios, pero por otro lado, pues los organismos se enfrentan a todo lo que llega aquí. Y eso no lo pueden controlar. Con este trabajo también demostramos que los parásitos tienen una capacidad amplia de dispersión, o sea, se distribuyen en todos lados. Y se cree que mucho de esto de que todas las granjas tengan, por ejemplo, vas a la sierra y ves un lugar como aislado, un tanque, ¿cómo llegaron los parásitos ahí? Entonces, una posibilidad es que el transporte de animales vivos, o sea, las tilapias se compran de un laboratorio, los alevines, las semillas. Entonces, probablemente desde ahí ya van con los parásitos. Es importante que los productores verifiquen y se cercioren, estén seguros de que los animalitos que compran, los alevines de tilapia, no lleven parásitos, ¿no?, para disminuir la presencia de los parásitos en las granjas. Nuevamente, hacemos mucho hincapié en lo que esté en sus posibilidades, tienen que seguir las buenas prácticas, porque también si no alimentan bien, si no cuidan el recambio de agua, etcétera, pues
vienen también problemas sanitarios. Desde el punto de vista parasitológico, la evidencia que tenemos señala que las tilapias están bien, ¿no? Casi todos los peces tienen parásitos, pero muy poquitos. Entonces, podemos decir que están bien. Tú ves a la tilapia y dices, está bien. Pero estos parásitos, aunque en bajas cantidades, sí pueden provocar alguna molestia. Lo que pasa es que no la detectas directamente que sea la causa, pues no, es la suma. La presencia de un parásito se suma a otros estresores. La presencia de parásitos significa que los sistemas de cultivo están permitiendo la entrada de otros microorganismos, ¿no? O sea, no son sistemas seguros. Y así como pudieron entrar estos parásitos no peligrosos, pueden entrar los peligrosos. Ya que se crearon estas redes locales, que para nosotros es muy importante la formación de estas redes locales con las comunidades rurales, pensamos que es importante que se continúen ampliando y fortaleciendo, ¿no? No solamente con las comunidades rurales, sino también con las universidades de la región del Pacífico Sur, porque esto nos fortalece a nosotros y fortalece a los productores, y también con los comités de sanidad acuícola de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que sí realmente siempre estuvieron apoyándonos desde el inicio del proyecto. Como algo adicional que sería a lo mejor interesante comentar, es la importancia de sensibilizar al gobierno en las necesidades de apoyo financiero que tienen estas regiones que están, diríamos, un poco olvidadas y no se tienen en cuenta muy a menudo en la ejecución de proyectos de investigación, que todo esto sí pudiese contribuir a la sustentabilidad alimentaria de estas regiones marginales. El objetivo general fue el diagnóstico sanitario a la parte que nos corresponde a nosotros, y en particular dentro del diagnóstico sanitario la parte bacteriológica. En Mazatlán se toma una porción de cada uno de los órganos y se analizan por métodos moleculares como PCR y qPCR. Los principales resultados obtenidos de estos muestreos de esta serie de tiempo, 2018, 2019, 20 y 2022, fue que la prevalencia, la detección de los agentes patógenos bacterianos fue baja. Sin embargo, en el 2022 encontramos prevalencias muy altas de bacterias que son altamente patógenas, como Streptococcus agalacti. Esta bacteria produce una enfermedad que se llama streptococosis, causa mortalidades masivas en el cultivo de tilapia. El problema con esta enfermedad es que tiene dos vertientes. Una es zoonótica, eso significa que puede pasar del cultivo de tilapia al hombre y le puede causar, por ejemplo, dermatitis. Y la otra es que es una enfermedad muy contagiosa, entonces fácilmente se dispersa entre las comunidades. Esta enfermedad en particular puede causar mortalidades desde el 60% hasta el 80% en un cultivo de tilapia. Eso puede estar causando grandes pérdidas económicas a la economía de estas familias productoras de tilapia. Una recomendación importante para los estudios bacteriológicos es que los productores no deben de medicar, o sea, de aplicar antibióticos de ninguna forma, ni en el agua, ni en el alimento, ni en ninguna otra forma, si no están supervisados por personal profesional, porque quien lo tiene que hacer tiene que extraer las muestras, hacer un cultivo bacteriológico y hacer prueba de sensibilidad. Y este tipo de trabajo lo tiene que hacer personal calificado, médicos veterinarios, personal que tenga un laboratorio bien establecido y que les diga a qué tipo de antibióticos son sensibles las bacterias que aislaron. La mayoría de los cultivos donde tomamos las muestras son de zonas rurales. La mayoría de los cultivos son extensivos, no son intensivos. Entonces, bajo esas condiciones, lo que deberían de hacer ellos, desde mi punto de vista, es, uno, aplicar buenas prácticas de manejo, pero también requieren de equipo especializado, como blowers. Blowers son aireadores que les aumenta la calidad del agua. Las principales problemáticas que nosotros detectamos es el empobrecimiento de la calidad del agua. Las bacterias aprovechan esa mala calidad del agua para multiplicarse y causar enfermedades. Si ellos tuvieran mejores calidades de agua,
de alguna forma podrían amortiguar esta problemática de mortalidades. Mi recomendación es que busquen los productores de tilapia de estas zonas rurales apoyos, ya sea de ONG, del gobierno, o que ellos también busquen capacitarse. Algo que nosotros sí podemos hacer como investigadores es transferir los conocimientos que tenemos a escuelas, universidades que sean de la región, para que se apropien del conocimiento y ellos lo apliquen allá y no dependan de centros de investigación. Algo muy importante es lo siguiente: antes no se sabía, antes no tenían un diagnóstico preliminar de nada. Ahorita ellos ya saben cuál es la problemática, saben qué tipo de bacterias existen y por lo tanto tendrían ellos mismos que tomar decisiones con respecto a qué es lo que van a hacer con sus cultivos. Quiero felicitar a toda la gente que nos apoyó. Realmente fueron unas personas excelentes. Ellos sí quieren sacar adelante sus cultivos, me consta. Yo di cursos de capacitación en esa zona sur, pero necesitan ser apoyados, necesitan ser escuchados. Nuestro diagnóstico sí les sirve porque antes no sabían qué era lo que tenían. Ahora sí saben qué es lo que tienen. Necesitan supervisión, necesitan apoyo y necesitan capacitación. A raíz de todo este diagnóstico que hicimos, elaboramos 2 folletos. Un folleto sobre la salud de las tilapias, que contiene aspectos básicos de cómo se ve una tilapia sana, cómo se ve físicamente en un esquema, o los principales signos clínicos que deben observar en campo de una tilapia que tiene una enfermedad. Y el otro es sobre buenas prácticas. Buenas prácticas son, vamos a decir, recomendaciones que les hacemos a los productores de tilapia que deben de seguir para manejar mejor su cultivo. Por ejemplo, cómo deben de lavar las redes, cómo deben disponer los muertos, que no deben de usar antibióticos, que deben de asistirse con personal calificado, entre otras cosas. El objetivo que describimos en el proyecto es, en nuestro caso, identificar cuáles son las enfermedades infecciosas y no infecciosas que afectan a las tilapias en las granjas rurales de tilapia de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, con el fin de proporcionarles las medidas preventivas y reducir los riesgos. Después de los análisis de las muestras, la problemática identificada más importante en los 3 estados, tanto Oaxaca, Chiapas como Guerrero, desde el punto de vista histopatológico, es que no son las enfermedades infecciosas ocasionadas por virus, bacterias, hongos o parásitos las causantes de sus problemas sanitarios. Entonces, a la conclusión a la que llegamos es que los problemas que están presentando por mortalidades son ocasionados por la mala calidad del agua. La mayoría de las tilapias mostraron, como les menciono, enfermedades infecciosas, pero fueron leves o moderadas, que en ningún momento ocasionaron un deterioro importante de los organismos ni la muerte de los mismos. Pero sí se observaron daños en diversos órganos y tejidos que variaron desde ligeros, moderados hasta severos. Al no encontrar enfermedades infecciosas, al no encontrar ningún patógeno importante, se tiene la hipótesis de que puede ser por una mala calidad del agua, incluidos desde altos niveles de amonio hasta la presencia de plaguicidas, metales pesados y otros productos derivados de la contaminación de los cuerpos de agua por actividades antropogénicas. Tomando en consideración lo anterior, dentro del proyecto no estaba tomando en cuenta los análisis de agua a profundidad. Entonces, lo que se requiere para continuar con el apoyo a estos productores rurales es el apoyo del gobierno estatal para que con fondos adecuados, tanto universidades e instituciones locales de cada uno de los 3 estados realicen estudios sobre la calidad de las fuentes de agua en donde se cultivan las tilapias. Y una vez identificados, eliminar las fuentes de contaminación. Es importante no dejar de apoyar a los productores rurales, ya que necesitan de manera urgente el apoyo de las instituciones académicas y del gobierno para que salgan adelante. Hay mucho por trabajar, hay mucha capacidad que podemos seguir trabajando con los productores. Existe mucho interés por parte de ellos por seguir con el acompañamiento del CIAT hacia el proyecto de tilapia. Creo que tenemos mucho por ofrecer y tenemos mucho por ayudar, sobre todo porque nos interesa el bienestar
y la inclusión de todos en estos proyectos que generan bienestar en todas las familias y en toda la sociedad.